Decimos, todo el mundo dice, Dios te bendiga, Dios te ayude, Dios te cuide. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo hace? Dios te bendiga. ¿Cómo? Todos queremos, hermanos, queremos las bendiciones de Dios, desde luego. Pero yo quiero insistir en este estudio, hermanos, que las bendiciones de Dios y las enseñanzas de Dios son inseparables. Y lamentablemente mucha gente quiere las bendiciones de Dios, pero no tienen tanto interés en las enseñanzas de Dios. Hermanos, los caminos de Dios, los pensamientos y los caminos de Dios es lo que produce el bien, produce el bienestar, produce la felicidad. Y nosotros, cualquiera que en verdad desee bendición de Dios, debe estar pensando en andar en los caminos de Dios. Muy bien, entonces, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, equipado, así, enteramente preparado para toda buena obra. Las escrituras, desde luego, son perfectas, son completas. Uno, tomando en serio la lectura, el estudio de las escrituras, puede encontrar el bien máximo. Efesios capítulo 3, verso 20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder, hermano, que actúa en nosotros es el Evangelio, es la palabra de Dios. Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta frase es mucho importante. La palabra de Dios actúa, obra en nosotros. Pero desde luego eso depende de que nosotros creamos, que aprendamos, que creamos, que practiquemos. Ahora, para comenzar, vamos hablando de esto, que desde luego Dios tiene muchas bendiciones que son para toda la humanidad. Él ha creado la tierra, la luz de tantas cosas que Dios ha creado. Desde luego es para el beneficio del hombre. Múltiples bendiciones. Y hay bendiciones, como digo, incondicionales para toda la humanidad. Por ejemplo, en Mateo 5:45, vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, ¿verdad? Y que hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? Lucas 6:35, Él es benigno para con los ingratos y malos. Yo repito, hay bendiciones así para la humanidad, hombres malos y buenos, que son incondicionales. Hechos 14:17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Eso es para el hombre, es para la humanidad. Hechos 17:25-28, Él es quien da a todos, vida
y aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos y nos vemos y nos somos. En resumen, Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Ni hablar de buena suerte, no hablar de buena fortuna, no decir, oh, es muy afortunado, oh, no, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí está lo que llamamos la providencia de Dios, toda cosa buena. Entonces, Pablo, al hablar de esta manera, él está hablando muchas veces a los hombres paganos, hombres idólatras, y él dice, es para que busquen a Dios con tantas bendiciones y tantos favores en un mundo de múltiples bendiciones. No es simplemente para que el hombre exista, es para que busquen a Dios. Y, desde luego, una bendición muy, pero muy importante es que Dios nos ha dado su palabra. El Espíritu Santo ha revelado la palabra de Dios y la tenemos escrita. Tenemos la palabra confirmada. Es la bendición que ya leímos en 2 Timoteo 3:16 y 17. Buscad, dice Isaías 55, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Romanos 1, hermanos, ¿se acuerdan? Romanos capítulo 1, Pablo insiste que todo el mundo puede conocer a Dios. Dice que las cosas invisibles de Dios, hablando de su existencia, de su deidad, de su poder, dice Pablo que es manifiesto por las cosas creadas. Así es que el hombre simplemente contemplando su propia vida, su propio cuerpo, su propia mente, pensando en sí mismo y pensando en todas las bendiciones que Dios ha creado para él, Dios le da inteligencia. Le da la inteligencia para saber, para creer en Dios, en su existencia, en su poder, en su deidad y en su amor. Y esas cualidades que dice Pablo que busquen a Dios. Y es ese proceso que Dios desea. Muy bien, entonces, los pensamientos y caminos de Dios, desde luego, son muy superiores a los pensamientos y a los caminos de los hombres, y son los caminos dichosos. Hay que convencernos, hermanos, y yo sé que ustedes ya saben estas cosas, pero hay que enseñar esto, enseñar a los parientes, amigos, conocidos, los que inconversos, convencerles que los pensamientos de Dios, los caminos de Dios, la voluntad de Dios es lo que produce la buena vida, el bienestar, la vida dichosa. Volviendo al principio que decimos, Dios te bendiga. ¿Cómo? ¿De qué manera? Dios te cuide. ¿Cómo? ¿Qué estamos pensando? Tanta gente que usa esas expresiones, ¿están pensando en la cuestión de cómo Dios va a cuidar y va a bendecir y hacer todo esto? Sus enseñanzas, sus caminos y sus bendiciones son inseparables. Suma importancia. Primera Timoteo 4:8, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo
aprovecha. ¿Creemos esto? ¿La gente cree esto? La gente que diga, Dios le bendiga. ¿Qué piensan de ese texto? 1 Timoteo 4:8, la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Un texto en Pedro, 1 de Pedro 3, verso 10. El que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Cuántas veces, verdad? ¿Cuántas veces decimos buenos días? ¿Qué estamos diciendo? Así decimos buenos días para saludar. ¿Qué estamos diciendo? Dice Pedro, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es la conexión entre esto de ver días buenos y eso de refrenar la lengua y de apartarse del mal y hacer el bien? Hermanos, son inseparables. Los que no siguen estos caminos de Dios, ¿para qué decir buenos días? No van a tener buenos días si no siguen los caminos de Dios. Tenemos que enseñar esto, tenemos que empatizarlo, tenemos que convencer a la gente. Por ejemplo, hablando así cualquier conversación y alguien usa la expresión Dios te bendiga, ojalá que Dios te bendiga, pregúntele, ¿cómo? ¿Qué está pensando? ¿Qué significa eso? Que no sean simplemente palabras bonitas. Oh, suena bien. Sí, pero es algo práctico. Dios sí bendice, Él cuida, Él protege, Él lo hace. Pero ¿cómo? Él tiene sus caminos, Él tiene sus medios. Y bendice Dios por medio de sus enseñanzas. Son inseparables. Efesios 6:3. Texto muy bueno para los jóvenes. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. ¿Cuántas veces decimos esto, hermanos y amigos? ¿Cuántas veces decimos a la gente que te vaya bien? ¿Verdad? Porque les vaya bien. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué significa? Dice Pablo que hay cosas que hacer para que le vaya bien. Eso no es por casualidad. No es por buena suerte. No es por ser muy afortunados. Es porque seguimos los caminos de Dios para que nos vaya bien. La gente lamenta y llora y hasta a veces aún quiere acusar a Dios de ser negligente y todo, pero ¿qué tanto énfasis ponen sobre los mandamientos, enseñanzas y caminos de Dios? Isaías 55, 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembre y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, tenemos que estar convencidos de eso y convencer a la gente de esto, que la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios obra, la palabra de Dios no falla. Es como dice el profeta Isaías, que es como
desciende la lluvia y la nieve y no vuelve allá vacía, sino más bien hace lo que Dios quiere que haga. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Bueno, sobre todo, desde luego, sobre todo debemos nosotros enfatizar que buscando a Dios y aprendiendo su palabra y siendo obedientes, obedecer al Evangelio es para obtener el perdón de Dios, es para obtener la salvación. Eso es lo más importante. La salvación, la redención, el perdón de pecados. Marcos 16:16, el que cree y sea bautizado será salvo. Hechos 2:38, arrepentidos y ser bautizados para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, para obtener el perdón de Dios, que es la bendición máxima, es la bendición superlativa, hay que obedecer al Evangelio. No hay otra manera. Pero hermanos, entonces esto produce gozo, pero es un gozo verdadero. Por ejemplo, leyendo Hechos de los Apóstoles, ¿se acuerda del caso Hechos 2? Cuando los 3,000 fueron bautizados, es muy obvio que ahora ya como salvos, perdonados, y como ellos estaban, pues obviamente, los muy felices, añadidos a la iglesia y disfrutando la comunión con Dios y unos con otros. Y luego Hechos 8, ¿se acuerda el caso del etíope? Muy interesante, que el etíope, cuando él y Felipe descendieron al agua, y Felipe le bautizó, y entonces subieron del agua y entonces el etíope siguió su camino gozoso. ¿Se acuerda? Siguió su camino gozoso. Él estaba leyendo la Biblia, no la entendía. Ahora Felipe le explicó y ya entendió. Y ese entendimiento y luego la obediencia, qué gozo había en el alma del etíope. Igualmente en Hechos 16, el carcelero, ¿se acuerda? Medianoche, bautizado a medianoche, él y los suyos. Y se regocijó. Tanta gente que se regocija por cosas así de placeres del mundo, de posesiones materiales y de cuantas cosas. Pero la Biblia habla del gozo verdadero, el gozo genuino. Siguieron su camino el etíope y luego aquel carcelero y otros muchos casos con gozo. Y lea Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses. Pablo encarcelado. Pablo, alguien preguntaría, pues, ¿cómo podría un hombre encarcelado bajo sentencia de muerte, cómo podría él regocijarse? Él estuvo lleno de gozo. Y en esa carta de 4 capítulos, él habla de gozo y de regocijo 16 veces. Léalo, Filipenses. Gozo, regocijo. Repetidas veces en esa carta. Y él está pensando ahora, en esta vida. Y luego dice que el partir, el morir, estar con Cristo, es aún mejor, es muchísimo mejor. Hermanos, las bendiciones que Dios tiene para nosotros, hay que leer estos textos y creerlos de todo corazón. Uno obedeciendo al Evangelio es reconciliado con Dios. Hermanos, esto es una bendición. Ya no hay enemistad. Ya no somos enemigos. Hemos sido reconciliados con Dios. Y Él quiere
Nosotros orando a Dios y pensando en su grandeza, cuán grande es Dios, y nos sentimos así muy pequeños y muy indignos, pero Dios nos enseña que Él nos perdona, Él borra los pecados, Él nos recibe como hijos y Él quiere oír las oraciones de nosotros. Nos ama, nos cuida, nos protege, porque estamos andando en la luz, que es la palabra de Dios. Paz, tenemos paz con Dios. ¿Cuánto vale la paz con Dios? Cantamos el himno, Dios os guarde en su santo amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve en paz y sin temor. Qué bonito himno, ¿verdad? ¿Y cómo? Bueno, Romanos 5:1, justificados, pues, por la fe, por el Evangelio, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. ¿Qué tanta felicidad, qué tanta paz, en verdad, qué tanta paz tiene la gente sin Dios, sin obedecerle? Esperanza. ¿Cuánto vale, hermanos, la esperanza? ¿Cuánto vale? Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. A la iglesia de Tesalónica, él dice que es vestido con la coraza de fe, de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y luego Hebreos dice que es el ancla del alma, la esperanza, el ancla del alma. Palabra muy, pero muy rica en su significado. Contentamiento. Él provee contentamiento. Cuando decimos Dios te bendiga, ¿estamos pensando en todo eso? Estamos pensando en que Dios te perdone, que Dios le dé paz, que Dios le dé contentamiento, de esa manera nos bendice, ¿que no? Claro que sí, contentamiento. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Y Filipenses 4, el apóstol Pablo dice en verso 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y podemos seguir mencionando cuántas cosas. Una conciencia limpia. ¿Cuánto vale, hermanos, una conciencia limpia? El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 3, 21, que nos salva el bautismo, y dice que es como la aspiración de una buena conciencia. Y también, la lista es muy, muy larga. El Señor dice que Él nos bendice de múltiples maneras y podemos ver, por ejemplo, también podemos mencionar la armadura espiritual de Efesios 6, del 10 al 19. Y Filipenses 1, 21. Por último, estar preparado, hermanos, para la muerte o la venida de Cristo. Y dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero los que vivan sin Cristo no están preparados para ese gran día, sea el día cuando la muerte los sorprenda o sea cuando Cristo vuelva. No. Es un consuelo, es un contentamiento muy, pero muy grande. Y podemos también, aparte de esos
Estas son bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Pero también podemos mencionar, hermanos, tantas cosas que Dios provee, tantas bendiciones. El matrimonio es de Dios, es divino. El matrimonio, la familia, los hijos, es bendición de Dios. Pero, desde luego, hay que respetar su palabra, hay que respetar sus enseñanzas. Él tiene enseñanzas sobre la cuestión del matrimonio y sobre la cuestión de cómo criar hijos y todo lo que está relacionado con el hogar. Pero es bendición de Dios. Voy a terminar, pero hermanos, la lista desde luego es muy larga y usted puede agregar otras cosas que aparte de estas. El punto es que no dejen, al estar leyendo la Biblia, estudiando, teniendo clases bíblicas y preparando sermones, no dejemos de enfatizar que Dios nos bendice por medio de sus enseñanzas. Ahora los que no respetan, no quieren aceptar, no quieren obedecer las palabras de Dios, hay consecuencias. Hay consecuencias. Pero los que desean la vida feliz, el Sermón del Monte, por ejemplo, ¿cómo comienza Cristo el Sermón del Monte? Mateo 5. ¿Qué significa bienaventurado? ¿Qué significa? Él da una lista de cosas que estos son la vida dichosa. Es la vida dichosa, la vida feliz, es la vida de bienestar. Bienaventurado, dichoso, estos, los caminos de Dios. Y como digo, yo sé que ustedes pueden agregar muchos otros textos y muchos otros pensamientos, agregarlos a la lista de bendiciones y beneficios que recibimos si respetamos los caminos de Dios. Pero muchas gracias, otra vez, muchas gracias por su atención y por el privilegio de presentar este estudio.